Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria sea a Dios. En esta noche nos hemos reunido con un propósito y queremos que Dios nos hable siempre a través de su palabra. Queremos que Dios nos hable siempre en las Escrituras para que el Señor nos siga enseñando día tras día a través de su bendita palabra. Y vamos a hablar sobre un tema muy sencillo. Bendito sea Dios. ¿Cuántos están preparados para escuchar palabras del Señor? Gloria sea a Dios en esta hora que nos ha permitido estar aquí. Y muchos han partido del mundo, muchos están fuera, pero gracias a Dios que nos ha alcanzado por su misericordia. Gracias a Dios que me ha dado esta oportunidad de traer su bendita palabra en esta hora. Y lo vamos a ver sobre lo que es la oración. Amén, la oración. Vamos a ver sobre la oración en esta noche para que Dios nos hable y nos enseñe a través de su palabra. Vamos rápidamente en el libro de Daniel. Daniel 6:10, donde vamos a hablar. Bendito sea el Señor. Venía preparando esta palabra, pidiéndole dirección a nuestro Dios, porque queremos que el Señor esté en este asunto. ¿Ya lo tienen? Daniel capítulo 6 y el versículo 10. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos, en esta noche. Y el tema que he puesto sobre esta palabra, el poder de la oración. Amén. El poder de la oración. Bendito sea Dios a través de una nación en el cautiverio. Lo primero que vemos en la vida de este hombre, que tenía una vida que oraba, que clamaba al Señor. Entonces sabemos la historia de Daniel, que estando en Babilonia, y sus 3 compañeros, los cuales son Ananías, Azarías y Misael, estaban en una tierra extranjera, en una tierra que ellos no conocían. Pero podemos ver aquí que en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, cuando usted clama al Señor, podemos ver en la vida de Daniel, lo primero que podemos ver es la actitud que él tuvo. Podemos ver que él, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice que la ley de los medos
persas, dice que no pueda ser abrogado. Cualquier cosa que ellos decían tenían que cumplirse con la ley de ellos. Entonces, estando Daniel allí, habían sátrapas, adivinos, astrólogos y muchos de los hombres que tenía el rey en su reino. Pero había alguien que tenía comunión con el Dios del cielo. Entonces podemos ver aquí que cuando esos hombres con astucia le dijeron al rey que cualquier hombre que pidiera o orara a otro Dios más que al rey, dice que sea echado en el foso de los leones. Se ha echado en los fosos de los leones. Entonces la palabra del Señor dice que estos hombres le dijeron que el rey firmara el edicto, que en otras palabras, para que no fuera cancelada, estaba allí firme este mandato, que por contra de cualquier hombre que pidiera o que orara a otro Dios que no sea el rey, ellos pensaban eso. Pero podemos ver la actitud que había en Daniel, que cuando él escuchó que el edicto había sido firmado, entonces dice que Daniel entró en su cámara y abriendo las ventanas y comenzó a orar al Señor. Y aquí podemos ver que oraba 3 veces al día el varón de Dios. Podemos ver muchos ejemplos, muchos pasajes en la Biblia, y para eso necesitamos ser ayudados por el Espíritu Santo. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Entonces dice aquí que Daniel se arrodilló, no importando lo que los hombres podían decir. Y cuando estos hombres vieron a Daniel orando, clamando al Señor, dice que al instante fueron y le avisaron al rey y le dijeron: rey, hay un hombre de los cautiverios de los hijos de Judá que no respeta el mandato, la ley que ha sido firmado. Entonces estos hombres, bendito sea Dios, que con la astucia hicieran que lo echaran a Daniel en el foso de los leones. Y podemos ver aquí cómo el poder de oración, el poder de la oración puede hacer cualquier cosa, aunque parece todo lo imposible. Pero cuando usted ora ferviente al Señor, el Dios Todopoderoso atiende la oración de nosotros. Y mira lo que hace el poder de la oración. Dice entonces el rey, dice, mandó en el 16, dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron el foso de los leones. Y el rey dijo: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traído una piedra y puesta el sello el rey, y con su anillo y con el anillo y el acuerdo acerca de Daniel, y no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayuno ni instrumento de música fueron traídas delante de él, y se le fue el sueño.
Solamente Dios podía hacer que se le fuera el sueño al rey. Y dice que al siguiente día el rey se despertó desesperadamente para ver qué había pasado con Daniel, si todavía estaba vivo o los leones lo habían devorado. Entonces él dice que con grito de angustia, él dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha librado de los leones. Y entonces dice que Daniel con voz dijo: oh rey, vive para siempre. El Dios mío mandó a su ángel para que cerrasen la boca de los leones y para que no me hiciesen daño. Entonces Daniel salió vivo. Daniel salió, así como lo pusieron en el foso, así Daniel salió, porque había orado, había clamado delante de la presencia del Señor para que el Dios del cielo lo librara de las garras de esos leones. Entonces podemos ver aquí, dice: entonces Daniel respondió: oh rey, vive para siempre el Dios mío. Dice: envió a su ángel y me ha librado de los leones. Y podemos ver muchos ejemplos sobre lo que es el poder de la oración. Tenemos también a un Eliseo. La Biblia nos enseña que cuando fueron rodeados por los sirios, porque le habían dicho al rey de Siria que por qué le descubrían, o alguien le decía al rey de Israel, pero había un profeta del Señor que estaba allí. Y cuando fueron rodeados por el ejército de Siria, estando en medio de ellos, y dice la palabra del Señor, y Eliseo oró porque el siervo, el servidor que estaba con él, dice: ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer si estamos rodeados de ejército? No podemos escapar. Pero lo que podemos ver, que el siervo del Señor dice que oró a Jehová y le dijo: Jehová, te ruego que abres los ojos de esto. Entonces dice la palabra del Señor que Dios abrió los ojos del siervo. Y dice la palabra del Señor que nos impresiona. La palabra de Dios dice que cuando Dios abrió el ojo de aquel siervo, dice la palabra del Señor que había carros, que había gente de a caballos y carros de fuego que estaban con ellos, y el muro estaba lleno del ejército que estaba acampando alrededor de su siervo, que estaba ahí firme. Bendito sea Dios, porque cuando hay un pueblo que clama, porque cuando hay un pueblo, un siervo, un hombre que clama al Señor, el Dios del cielo envía a su ejército. El Señor envía a sus ministros llama de fuego para librarnos de todo el mal, porque en la oración hay poder y hay libertad en la oración. Bendito sea Dios en esta noche que nos ha dado su bendita palabra. Dios te bendiga, hermano. Y podemos ver aquí, y déjame decirle, usted que está aquí, usted que nos está viendo en las redes sociales, si usted ora fervientemente al Señor, si usted le pide con todo su corazón, con fe, creyendo de que Dios lo va a hacer, el Señor obrará de manera sobrenatural sobre tu vida.
Entonces podemos ver aquí, y déjame decirle, los que están aquí y los que nos están viendo en las redes sociales, son más los que están con nosotros que los que están en el mundo, porque el Dios del cielo, porque cuando usted comienza a orar, al instante cuando usted pone en su corazón de arrodillarse delante del Señor, el reino de las tinieblas se levanta, pero también el reino de los cielos se levanta para darte la victoria, porque el Cristo de poder ha vencido en la cruz para darnos la fuerza y para guiarnos con su Espíritu Santo. Gloria sea a Dios en esta noche, bendito sea Dios, la alabanza sea para Él. Entonces la oración es un arma que el creyente usa, porque también hay un enemigo que es más fuerte que nosotros, pero cuando nosotros nos ponemos en oración a clamar, a pedir al Señor, también el Dios del cielo se glorifica. El Señor del cielo hace la obra sobrenatural. El Señor Jesucristo nos mostró el ejemplo más grande. Él tenía una vida de oración. Él dice, la Biblia nos enseña que Él se apartaba en los montes para tener esa comunión con el Padre y oraba, y cuando regresaba en el poder del Espíritu Santo, donde los enfermos eran sanados, donde los endemoniados eran libertados por el poder del Dios del cielo que envía la sanidad de arriba. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Dios del cielo en esta hora? A Él sea la gloria por toda la eternidad y por todos los siglos. En esta hora, bendito sea Dios. Y dice, la Biblia también nos enseña en los 4 evangelios que podemos encontrar, Jesús se apartaba en lugares de desierto. Podemos ver que cuando Él escogió a sus discípulos, dice que pasó toda la noche orando al Señor, clamando a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y otra cosa que podemos ver en la vida de Jesús es que Él se levantaba, dice que aun cuando era muy oscuro, dice que se levantaba y se apartaba en lugares desiertos para hablar y para orar, para clamar, que cuando Él regresaba para que los enfermos fueran sanados. Podemos ver mucho si nos ponemos a hablar sobre lo que es la oración. Yo me imagino que estoy seguro de que los profetas, los siervos, los hombres que predicaron, que escribieron la Biblia, que estuvieron escribiendo la palabra del Señor, ellos tenían una vida de oración. Bendito sea el nombre de Jesús. Oraban al Señor y le pedían. Bendito sea el nombre de Jesús. Y podemos ver también de un Elías que cuando clamaba, dice que cuando él oró por la lluvia, bendito sea el nombre del Señor, le dijo al rey Acab, le dijo, sube, come y bebe, dice. Pero él dice que él se subió al monte Carmelo para clamar, para orar, para interceder, para pedir delante de la presencia del Dios del cielo. Y la Biblia dice que se arrodilló y puso su cabeza en medio de sus rodillas y comenzó a clamar, comenzó a orar, comenzó a pedir al Dios del cielo para que el Dios del cielo enviara la lluvia desde los cielos. Bendito sea el nombre del Señor, porque había ya sido algunos años que no había llovido y había sequedad, que no había hierba.
no había alimento, pero cuando hay un siervo que se levanta, cuando hay un hombre que se levanta en clamor, en intercesión para pedirle a su Dios, ese Dios de Elías, el Dios de Eliseo, el Dios de Daniel, que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, el Rey de Reyes, Él te puede ayudar para orar, Él te puede ayudar para clamar, Él te puede ayudar, Él te puede ayudar. Solamente Jesús, Él es Jesús, Él es el Rey de Reyes y Señor de señores, que nos puede dar la victoria. Yo no sé cómo has venido en este lugar, cómo has venido en la casa del Señor. Todos los que nos están viendo conocen cómo están sus vidas. Porque siempre hay luchas con el desánimo, con angustia, dolor. Pero la oración tiene poder sobre eso, tiene poder para librarnos de todo el mal. Entonces, a través de la palabra del Señor nos enseña lo que es la oración, pero también tiene que ir acompañada con la fe, creyendo de que el Señor lo va a hacer. A través de la oración Dios se glorifica. A través de la oración el Señor nos enseña su gracia. Qué impresionante es el poder de la oración. La oración es muy poderosa. En nuestra nación tenemos como 24 idiomas. Y de donde nosotros venimos, raras veces que usted escuche a una persona que habla español. Rara vez que usted pueda escuchar personas hablando en español. Pero cuando usted le pide a Dios que usted quiere eso, Dios lo hace sobrenatural. Viniendo en esta nación, yo no sabía ni una palabra, que tenía que ser ayudado para poder entender el idioma. No sabía leer, ni sabía los números de la Biblia, cuáles eran los versículos, cuáles eran el capítulo. Pero cuando usted desea que Dios le da, el Señor lo hace. Entonces podemos ver aquí en la palabra del Señor que nos enseña que a través de la oración hay poder, hay libertad. Y él mismo en la carta de Santiago dice: si alguno está afligido, haga oración. Y si alguno está alegre, cante alabanza. Y podemos ver muchos ejemplos que nos enseña la palabra del Señor, que nos enseña cuando Jesús tuvo su ministerio terrenal aquí en la tierra. Él siempre pasaba en la oración, porque él sabía que era el punto clave.
para fortalecernos. Es como si nosotros alimentamos nuestro cuerpo para que esté fuerte. Cuando usted ora, el espíritu es nutrido. La oración nutre al espíritu. La oración nos fortalece, nos da fuerza. La oración nos da ánimo. Recuerdo de la experiencia que yo tuve y cuando sentía la angustia, estaba pasando por un dolor que hasta rompía la ropa, desgarraba mi ropa, clamaba al Dios del cielo para que hiciera misericordia, para que hiciera algo, para que se moviera con poder y gloria. Y el Señor ha hecho grandes cosas maravillosas. Recuerdo que cuando estaba pasando por un dolor y le clamaba al Señor, le oraba, que si fuese posible que me sanara o que me librara de la enfermedad. Entonces el Dios del cielo se ha glorificado sobrenatural. Por eso en esta noche vengo a hablarte del poder de Dios, del poder que el Señor tiene, de la oración que nos enseña bastante. Cuando usted ora al Señor, cuando usted le clama al Señor, pero hay veces que hay dudas que nos detiene, pero cuando usted pone su fe en el Dios del cielo, el Dios todopoderoso tiene poder sobre Satanás para librarnos de las manos de él. Bendito sea Dios. Recuerdo que cuando yo comencé en el Evangelio, yo oraba al Señor y le clamaba al Dios del cielo. Entonces sentía también que había oposición del reino de las tinieblas, que sentía como que alguien se me paraba por detrás para poner temor, para detener lo que es la oración, porque el diablo sabe que cuando oramos, que cuando clamamos delante del Señor, el diablo sabe y se levanta para ponerte temor, para ponerte miedo, a fin de que tú no ores, a fin de que tú no clames al Señor. Pero déjame decirte, siga orando, siga clamando, sigue intercediendo delante de la presencia del Señor, y el Señor le dará la victoria a través de la oración. Bendito Dios, se ha glorificado en muchas ocasiones a través de la oración. Han surgido avivamientos, han surgido movimientos sobrenaturales en cada país, en cada nación. Bendito sea el nombre del Señor, porque en la oración es donde nosotros podemos comunicarnos con el Dios del cielo, porque Él es un Dios vivo. Él no es un Dios muerto. Él es un Dios que escucha. Él es un Dios que oye. Él es un Dios que está en todo lugar. Él es un Dios que es soberano, y su soberanía no pasa, sino que va a permanecer por toda la eternidad. Entonces, yo no sé cómo ha venido. Yo no sé cómo ha venido. Quizás ha venido agotado. Quizás ha venido pensando sobre ciertas cosas, pero déjame decirle, levántate en oración, levántate en clamor para clamar al Dios Todopoderoso, y el Dios del cielo te dará la fuerza. El Señor te guiará con su Espíritu Santo para que usted sea fortalecido por el Señor. Bendecido sea Dios en esta tarde. El Señor, este es el Cristo,
que sana, este es el Cristo que salva, este es el Cristo que se glorifica, este es el Cristo de ayer y hoy y por todos los siglos. Este es el Cristo que vino aquí sobre la faz de la tierra y predicó el Evangelio, estuvo orando, estuvo clamando, se arrodilló, tuvo debilidades como nosotros, pero nos damos cuenta que Él siempre pedía al Señor para que no fuera Él, sino que el Dios del cielo. Y ahora en el Nuevo Testamento podemos ver en el capítulo 12 de los Hechos que cuando Jacobo fue muerto, la Biblia dice que Jacobo fue muerto y a Pedro lo pusieron en la cárcel, lo encarcelaron por causa del Evangelio. Lo encerraron. Pero dice la palabra que la iglesia hacía sin cesar oración y oraban a Dios. Y de la misma manera, el Dios del cielo vuelve a enviar a su ángel. Vuelve a enviar al ángel para librar de las manos de los principales sacerdotes. Podemos ver lo que es el poder de la oración. Cuando hay un remanente, sea 4 o 5, si se levanta en oración, hay poder en la oración, porque la oración es un alimento espiritual. Entonces, volviendo en los Hechos 12, podemos ver que Dios envió al ángel para librarlos. Pero si la iglesia o el pueblo del Señor no estuvieran orando, por eso es necesario orar, clamar, porque ahí está el poder, ahí está la fortaleza, ahí está la fuerza para usted, ahí está la fortaleza para ti, para tu vida. Una vez, en medio de una visión, Dios Él dice, ora, persevera. Y mostró como un edificio. Veía gente que donde estaba encendida la luz, estaban orando, pero donde estaba apagada la luz, no estaban orando. Entonces, por eso, porque el diablo también sabe lo que es el poder de la oración. Por eso es necesario orar, porque a través de lo que es la oración tenemos experiencia. Recuerdo cuando comencé a venir
en la oración, cuando comencé a venir para orar, para llenarme más de la presencia de Dios, nunca me olvido de esa experiencia. Bendito sea Dios, que por eso traigo esta palabra en esta noche. Cuando yo me arrodillé, yo quería sentir lo que es el poder de Dios, lo que es el poder del Espíritu Santo. Recuerdo que cuando yo estaba orando, de repente comencé a sentir como una corriente en las manos que corrían en mis manos y permanecía en mis manos, y de repente esa corriente comenzó a subirse en mis pies. De repente comencé a sentir en los pies esa corriente, el poder del Espíritu Santo. Y recuerdo, sentía como que las manos se me iban a reventar. Como yo no sabía, entonces, ¿qué es esto, Señor? Entonces ahora puedo entender que es el poder del Espíritu Santo, que cuando uno lo busca en oración, lo clama al Dios del cielo, también el Dios del cielo recompensa a los que le buscan. Entonces, cada vez que yo salía en las calles a llevar lo que es el Evangelio, a entregar trataditos, tarjetas a la gente que está allá afuera en las calles, bendito sea Dios, que cuando me ponía y me paraba en la bocina para predicar, para decir a la gente que Cristo lo ama, esa corriente sentía que se me subía en los pies. Bendito sea el nombre del Señor, y aún el Dios del cielo todavía lo sigue haciendo, todavía lo sigue haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso vengo a animarte, vengo a decirte que buscas al Señor, que comiences a buscar la presencia del Todopoderoso. Entonces el Señor mostrará su gloria, mostrará su poder, mostrará su dominio, mostrará lo que Él es, porque Él tiene el poder. Bendecido sea Dios en esta noche. Entonces, y hace poco mientras predicaba,